Nórdicos versus mediterráneos. La eterna división cultural de Europa que genera debates candentes en foros de internet, donde los defensores de la superioridad mediterránea atacan con memes y argumentos a los nordicistas y viceversa. La inspiración de este video es este gráfico que circuló bastante en redes sociales y que me generó bastante curiosidad. Mientras en el sur de Europa la gente tiene predisposición a ofrecer alimentos a quienes los visitan, los europeos del norte llegan a hacer esperar a sus invitados en un cuarto aparte si es que están comiendo, y si invitan a comer a un colega o a un amigo, suelen cobrarles la comida antes de que el invitado se vaya. Increíble que existe esta costumbre, pero parece que es real. Este video se va a tratar desde mi perspectiva, aunque fundada en datos sobre diferencias culturales y hasta biológicas entre estos dos grupos que son los más representativos de Europa. Va a estar interesante, así que no se lo pierdan. La gente del norte de Europa es diferente a la del sur. Sus valores y prioridades en la vida los separan de forma marcada, y estas diferencias tienen raíces en la historia, la geografía y el clima. Antes de empezar, voy a dar mi definición de cómo agrupo a los nórdicos y quiénes son los mediterráneos desde la perspectiva de este video. Como nórdicos, agruparía a todos los países de clara ascendencia germánica escandinava o con un aporte cultural importante de origen germánico. Incluiría a los británicos en este grupo, aunque son un bicho raro dado que la mayor parte de su población en realidad viene de los celtas nativos de las islas, y el aporte normando, anglosajón y vikingo fue relativamente menor. Pero por un tema de geografía, clima y cultura estarían incluidos ahí. Como mediterráneos agruparía a los países latinos y a Grecia, Andorra, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Mi duda es Rumania, que si bien es un país de raíces latinas, tiene bastante en común con sus vecinos eslavos y no tiene costas en el Mediterráneo, sino en el Mar Negro. Para este caso particular, se deja afuera a Rumania. Para comenzar, aunque ahora el norte de Europa resulta más próspero y poderoso que el sur, durante milenios el sur siempre superó al norte. La principal diferencia entre el norte y el sur de Europa pasó por tener costas en el Mediterráneo. El norte de Europa estuvo relativamente aislado de los grandes intercambios comerciales y migraciones que llevaron adelantos tecnológicos y culturales a las costas del sur de Europa mucho antes. El Mediterráneo permitió un activo comercio entre las grandes civilizaciones antiguas que, aparte de minerales, trigo, aceite de oliva o vino, intercambiaron tecnología y adelantos culturales. En sus costas se asentaron civilizaciones avanzadas para sus épocas, como la egipcia, la griega, tartesos o los fenicios. En cambio, el norte permaneció relativamente aislado de todo eso. Si bien el comercio con las civilizaciones del sur existió, este fue mucho menos fluido, muchas veces fue a través de intermediarios y quedaron bastante atrasados respecto al sur. Es real el meme de que mientras los romanos levantaban el Coliseo, los nórdicos vivían en chozas. Pero a su manera, los vecinos del norte tomaron herramientas del sur más civilizado cuando les encontraron utilidad. Los sistemas de escritura de los celtas occidentales se habrían basado en la escritura de los tartesios del sur de España, y las runas nórdicas se habrían basado en el alfabeto latino o el etrusco y se difundieron al norte, hasta Escandinavia. No es que los europeos que vivían más al norte fueran menos inteligentes, sino que estaban lejos de todo ese dinámico mundo mediterráneo y se estancaron bastante en cuanto a civilización. El contacto con el Mediterráneo también tuvo que ver con las diferencias físicas entre los europeos del norte y del este con los del sur. Los del sur tienen más ascendencia de agricultores que llegaron de Anatolia en el Neolítico,
mientras que los del norte de pastores de las estepas. Los primeros agricultores de Europa llegaron principalmente por el Mediterráneo y dejaron sus genes marcadamente en la región. Eran de altura media, robustos, de piel blanca, de ojos marrones y cabello oscuro. La agricultura llegó más tarde al norte de Europa. Por ejemplo, en Escandinavia llegó 1000 años después de que llegara al centro del continente. En los países nórdicos tuvieron mayor impacto de los pastores de las estepas, que eran altos y difundieron los genes del cabello rubio entre los europeos. En el Mediterráneo, el impacto genético de estos pastores y guerreros también existió, pero fue un poco menor. Yendo a la época contemporánea, el norte se volvió más próspero gracias a la revolución industrial, que cambió el panorama económico del mundo. El clima del norte siempre fue más riguroso que en el sur y la tierra menos favorable a ofrecer cosechas o espacios para la ganadería. La revolución industrial permitió producir manufacturas a menor costo y a demandar recursos que estos países tenían, como el hierro, carbón y posteriormente el petróleo. La era industrial pudo haber formado bastante de la personalidad de los del norte del continente, por ejemplo con el tema de la puntualidad. ¿Sabían que antes de la industrialización de Alemania, los alemanes eran caracterizados en algunos registros como haraganes? Hoy en día se los representa como puntuales, eficientes y productivos. También, la religión pudo haber moldeado un carácter más ahorrador y recatado en el norte, mientras que en el sur no tenían problemas en gastar dinero en opulencia y lujo, ya sea en gustos personales o en arquitectura monumental. Una gran división entre el norte y el sur fue generada hace milenios con la romanización. El vivir bajo el Imperio Romano o bajo las normas de vida de los germanos dejó marcas que continúan hasta hoy, y esto lo podemos conectar con el tópico que inspiró este video. ¿Por qué en los países nórdicos no ofrecen comida a sus invitados o incluso se la cobran, mientras que en el sur son proclives a ofrecer comida y bebida a sus invitados? Al parecer, esta costumbre, que puede ser vista como tacañería o mala educación, tiene raíces en las tribus germánicas. La costumbre de dar alimento a otro era visto como un favor y una deuda, un gesto de superioridad de parte del que ofrecía, y el que la recibía contraía una obligación, una deuda. Entre los pueblos del norte, muchas veces las deudas se pagaban de manera sangrienta, así que para mejorar la convivencia formaron una sociedad donde nadie le debía nada a nadie, y esa costumbre llegó hasta el día de hoy. Ahora pasemos al clima, una división también importante entre el norte y el sur de Europa que puede moldear el carácter de su gente pasa por el clima. El norte tiende a tener un clima más frío y complicado, mientras que el sur es mucho más cálido y suave en cuanto a fenómenos climáticos. Mientras que en la mayor parte de España hay más de 2500 horas de sol al año, en las Islas Británicas y buena parte de Escandinavia, esta suma se reduce a entre 1200 y 1660 horas. Es interesante notar que el clima agradable invita a la gente a la vida en el exterior, a los paseos y a socializar, mientras que el frío y el mal clima generan la necesidad de permanecer en casa, en espacios cerrados y a una vida social menos abierta o intensa. Se han hecho estudios tratando de comprobar si la personalidad y el clima están ligados de alguna manera, y la relación parece existir. Un estudio llegó a la conclusión de que en entornos donde la temperatura exterior es cercana a la de confort de 22 grados, la gente puntúa mejor en características como extroversión, amabilidad, escrupulosidad y apertura a la experiencia. En cambio, los lugares que se caracterizan por tener generalmente temperaturas mucho más frías o más cálidas suelen tener poblaciones con peor puntaje en estos rasgos de la personalidad. Tal vez estas diferencias de clima y temperaturas
sumen a la división entre la personalidad general de los mediterráneos, más abiertos, relajados y sociables, versus los del norte del continente, que suelen ser más estructurados, individualistas y cerrados en cuanto a la vida social. Hasta acá mi visión sobre este tema. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.